vayamos avanzando. Qué precioso, mis hermanos. Es de grande bendición poder caminar juntos. Un poquito, vamos a venir a lo que veníamos hoy en este día, aprender de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por lo que está haciendo en las mujeres. Gracias por cada una de mis hermanas, por su energía, Señor, por su dedicación, Padre. Le damos toda la honra y la gloria, Señor, y a las damas, Padre, que estaban ahí en esas fotos, que no están con nosotros aquí o que tal vez no están asistiendo a una iglesia, Padre. Por fe, Señor. Hoy oramos por ellas, Padre, para que esos hogares sean alcanzados, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, también en este tiempo, Señor, quiero pedirle, Señor, que borre todo de mi mente, Señor, todo lo que había venido yo planeado, Señor, que solamente sea su presencia, Señor, y su palabra hablándonos esta mañana, Señor. Gracias, papito lindo, por esta palabra que nos va a dar, que va a hablar a nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos, Padre, para escuchar. Oramos también, Padre, por nuestros hermanos que están viendo vía Facebook. Bendígalos, Señor. Gracias por su tiempo que sacan esta mañana, Señor. Le damos toda la honra y la gloria, Señor, en el nombre precioso, amoroso de nuestro Señor Jesús. Amén. Venimos viendo una serie, mis hermanos, de enseñanzas donde decisiones que sanan nuestra vida, decisiones que debemos de reconocer que hay una grande necesidad de nosotros tomar decisiones, pero las decisiones que debemos de venir tomando deben de ser sanas, ¿verdad? Para que estemos sanos, sigamos avanzando, y tenemos que admitir la necesidad, mis hermanos, la necesidad. Ayer hablando con hermanos, entre la semana paso hablando, hijo, y los animo, hermanos, vamos a hacer, hijo, pero, y cuando nosotros admitimos la necesidad de nuestro servicio al Señor, sana nuestro corazón, hermanos, porque no nos quedamos con esa carga de que, hubiera yo ido a la iglesia, hubiera yo orado, hubiera yo ido al estudio bíblico, pero cuando lo hacemos, mis hermanos, sana nuestro corazón, nos llena de paz, nos llena de gozo. Amén. Otra de las cosas, mis hermanos, cuando hacemos esas decisiones, ahorita, miren, estando aquí en la casa del Señor, siempre el Señor nos habla, nos sana, nos restaura. Y uno piensa, ¿por qué no hice eso en la casa? Yo también pudiera haber pedido el radio, alabarle a Él, glorificarle, empezar a orar, pero el Señor tiene ese grande plan para cada uno de nosotros. Número 1, vimos la porción de Pedro cuando caminaba sobre el agua. Número 2, vimos de Jacob y su gran desafío. Y ahí vimos para abajo la mujer. Ha habido enseñanzas acerca de las mujeres, tremendas pasajes que han venido cambiando nuestra vida. Una de las 6, también la decisión de limpiar nuestro corazón. La antepasada, la de los 3 seguidores, y que ninguno de ellos contestó. Y el Señor nos pone a nosotros ahí. ¿Y ustedes qué van a contestar? ¿Qué van a decir? Qué tremendo, mis hermanos, realmente poder reflejar la palabra de Dios y ver dónde nosotros estamos. Salmo 73, mis hermanos. Vamos a estar viendo este pasaje, este personaje, ¿verdad? Donde él se encuentra en una batalla, donde vemos el corazón de él. ¿Por qué a estas personas les va tan bien? Las personas malas, ¿por qué les van tan bien? ¿Por qué mi vecino anda bien, pero que ni siquiera va a la iglesia, ni siquiera ora, pero todo le va bien? ¿Por qué pasa eso? Y este personaje comienza de esta manera en Salmo 73. Dice de esta manera la palabra del Señor. Nos da las instrucciones. Dice que en este Salmos alababan la soberanía de Dios, su mano, la historia, su fidelidad y el pacto que hizo con David. También dice, nos recuerda que nuestra adoración del Dios Todopoderoso debe ser continua. Nuestra adoración debe ser continua. No se termina aquí, hermanos. Alabar a Dios no es que aquí yo ya terminé. No, agárrese ahí en el carro, préndale el radio, en su casa, adore a Dios. No se termina aquí, adorar y servirle al Señor, mis hermanos. También en este pasaje que vamos a ver, habla acerca de la prosperidad temporal del malvado y las recompensas duraderas del justo. Acuérdese, este pasaje que vamos a ver va a hablar acerca de la prosperidad temporal del malvado y las recompensas duraderas del justo. Debemos vivir rectamente, dice, y confiar que Dios nos recompensará
en el futuro. Dios tenemos esa recompensa, mis hermanos. Ahora, Asaf, el autor, dice, uno de los músicos principales de David, y que lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 6, del 31 al 39. Y les voy a comentar un poquito la historia de este personaje, mis hermanos. ¿Quién era él? Para que nosotros podamos entender antes de que leamos toda la porción. Asaf, dice, era el significado de su nombre, quiere decir recoge. Acuérdense, porque nos va a hablar, es tan hermoso la palabra que aún el significado de los nombres de cada personaje, hermanos, cómo engrana, cómo nos habla, cómo nos ministra. Ese Asaf que se llama él, el significado de su nombre es recoge. En la Biblia también vemos su nombre que aparece en los Salmos 12 veces. Acuérdense, vayan escribiendo esto, no me vayan viendo a mí. Ustedes hagan sus notas ahí donde van escribiendo. Ahora, dice también que los hijos de Asaf, dice, continuaron formando un grupo especial en el marco, dice, de que tuvieron el papel de destaco, dice, de la inauguración del templo, dice, del arca desde Sión. Este hermano tenía un puesto, hermanos, grande, músico, tremendo la devoción. No tenía una área donde era sencillita, era un rango, diría yo, alto. Dice, de igual manera, dice, su presencia fue notoria al tiempo de las reformas del rey Ezequías, así como cuando se celebró la gran Pascua durante el reino de Josías, dice. También, dice, algunos de sus descendientes estuvieron en el primer grupo que regresó a Jerusalén del exilio babilonio, dice. Los encabezamientos de los Salmos 50 al 73 y el 83, dice, atribuyen esas canciones a Asaf, dice. No obstante, dice, parece, dice, probable que el nombre se use allí como referencia a la casa de la que era la cabeza paterna, puesto que no hay duda de que algunos de los salmos en el 79 y en el 80, dice, narran sucesos posteriores del día de Asaf. Vean, yo les estoy dando toda esta información, mis hermanos, para que vean el personaje, vean la realidad de quién realmente era esta persona, realmente cuál era su estilo de vida, quién era. Dice, el principal instrumento de Asaf eran los platillos. ¿Saben cuáles son los? Para nosotros dirían los discos. Ese era su instrumento principal. Dice, instrumento que pertenecía a la categoría de percusión, dice, formado por dos discos metálicos generalmente utilizados para acompañar el arpa, la trompeta, el salterio, dice, y los timbales. Dice, cuando el pueblo de Israel organizó el servicio de adoración, hubieron 3 familias encargadas de la música y el canto. Entre las familias encargadas se encontró la familia de Asaf. Qué tremendo, mis hermanos. Vean la historia de este personaje. Cómo es el rango que tenía. Ahora, fíjense, los hijos de él. Dice, como descendientes de su padre, fueron los principales responsables de la música y la adoración al Señor hasta la restauración del templo. Hijo, hermanos, qué tremendo. ¿Cómo va por generaciones? Ahora, Asaf era mucho más que un músico, dice. Era mucho más que ese personaje. Dice, además de ser un gran instrumentista y líder, dice, Asaf también era un reconocido vidente de Israel, dice. Asaf era uno de los hombres de Dios que recibía mensajes directos del Señor para la nación de Israel a través de la visión y sueños. Que imagínense, no era cualquier hombre, hermanos. Que el Señor nos hable, que el Señor traiga eso a nuestro corazón y nos dé esa bendición para hablar. Era un rango grande. Además, la Biblia reconoce a Asaf, dice, como uno de los autores de los salmos, los cuales incluso algunos fueron usados por Ezequías y avivamiento en la adoración del templo. Qué tremendo, mis hermanos, ver esto. Ahora, cuando nosotros leemos la porción de Salmo 73, comienza diciendo esto. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel
y con los de corazón puro. Y muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, mis hermanos, hoy, que si realmente, ¿por qué Dios permite que a las personas malas les vaya bien? Controversia, hermanos. El día de hoy, ustedes y yo conocemos a personajes que han andado ¿cómo se dice? En las drogas y todo eso, que hasta corridos les han hecho. Que hasta les han hecho nombre de música y todo eso, y andan en camionetones, viven una vida de ranchos grandes, ¿verdad? Y uno se cuestiona, dice, hey, ¿cómo? ¿Por qué? Y yo aquí estoy tratando de llegar a las 5:30 de la mañana para orar, ¿y por qué a esta gente le va bien? Esta fotografía, hermanos, es lo que le sucede a él. Ese personaje, su corazón, Asaf, empieza a cuestionarse esas cosas. Y eso es tan real, hermanos, de que nosotros, cuando le pedí ayuda un poquito a dos personajes que nos dieran su testimonio, ¿qué pensaban? Hoy, eso fue grabado ayer, ahorita les voy a enseñar. Eso fue grabado ayer. Yo le digo, ¿qué piensan ustedes de esa porción? ¿Por qué le va bien a las personas que ni siquiera se preocupan por hacer el bien? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué andan con un mejor trabajo y usted acá tratando de ahorrar, tratando de dar un poquito para la iglesia, a apoyar? ¿Y por qué eso? ¿Por qué yo veo que las otras gente les va re bien y ni siquiera tienen que luchar? Eso le sucedió a este personaje. Pero vean la respuesta de dos personas que nos ayuda un poquito a entender, ver que esto es tan real, hermanos. ¿Por qué crees que a las personas malas les va bien en la vida? Yo creo que no tiene que ver tanto con las acciones buenas, sino que pues hay muchas personas que, por ejemplo, haciendo cosas malas, tienen, por ejemplo, riqueza material, por ejemplo, pero eso no quiere decir que les vaya bien, digamos, en lo cotidiano. Quizá les va bien en lo material, ¿no? Pero en lo cotidiano, en lo emocional, quizá no. Igual como viceversa, pues tampoco depende mucho de las acciones buenas que tengamos para que nos vaya mal. Creo que también depende mucho del contexto en el que vivamos. Creo que todos, no exceptuando a nadie, estamos expuestos a que nos sucedan cosas malas y buenas, dependiendo de las cosas. ¿Por qué crees que las personas, aún siendo malas, les va bien? Yo creo que les va bien porque las leyes de Dios son universales. Digo, independientemente de las leyes de Dios o las leyes naturales, son universales y hay personas que les va bien porque se esfuerzan, sobre todo en ese sentido, pues cuando haces cosas malas a veces te genera riqueza, pero bueno, es una riqueza mala vida, que aún también hay personas que no son malas y también hacen riqueza, y no sé, hay personas cristianas que también les va bien, y bueno, creo que de todos lados hay que les va bien y que personas que también no prosperan, pero todo depende del esfuerzo que hagan por conseguir riqueza. Digo, si estamos hablando de que les va bien en el sentido de obtener riqueza y abundancia. Eso nos preguntamos hoy en este día, hermanos. ¿Por qué yo estoy tratando de llegar a la iglesia? Estoy tratando, desvelándome, echándole ganas, y a otras personas les va bien. Algo está contradictorio en la vida de este personaje. Asaf dice, aquí vamos a ver cómo le vino la tentación a Asaf, quien no podía comprender ni entender a los impios que prosperaban y en esta vida, y pareciera que no hubiera un Dios justo. Pareciera que miren, con estos personajes tuve una conversación y decían, nosotros ya sabemos que los políticos nos van a tratar así. Van a abusar del pueblo. Lo hemos vivido por muchas generaciones, hermanos. Él en su corazón empezó a cuestionarse eso. ¿Qué pasó de un Dios bueno? ¿Por qué ellos sí les va bien? Y yo que estoy tratando de hacer las cosas bien,
no veo que voy avanzando. Eso le sucedió ayer. También vamos a ver esto, dice, y va a conversar en el versículo 1, dice, dándonos la clave y la conclusión de una gran declaración de fe para lo que viene después en ese pasaje, mis hermanos. Una gran verdad para él, dice, pero en él se estaba alimentando realmente de la verdad, de lo que le estaba sucediendo en su vida. Comienza diciendo esto, dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a quién, a mí. Hermanos, esto no lo está poniendo, es que la iglesia, dice, a mí, en cuanto a mí, dice, es tan hermoso como lo hace personal, dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Por eso yo le di toda la historia de quién era Asaf, para que usted supiera quién realmente era, qué rango tenía. Y comienza él diciendo estas porciones. Dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Un poquitito y me caigo, dice. Porque envidiaba ¿a quién? A los orgullosos. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, dice, parecía que viven sin problemas, dice. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, dice. No tienen dificultades como otras personas. Póngase a pensar, hermano. Creo que todos nosotros estábamos en esta situación, hermanos. Fíjense cómo sigue avanzando, dice. Lucen su orgullo como con un collar de piedras preciosas, dice, y se visten ¿de qué? De crueldad. Hermanos, vean cómo está abriendo su corazón. Este me encanta. Ay. El 7. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón les desea. Oigan, hermanos, qué tremendo, ¿no? Vean, y él, músico, hermanos, de una devoción a Dios y la manera que se expresa. El 7 dice, y estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón les desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Por sus palabras se pasean presuntuosamente por toda la tierra, dice. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Vean, mis hermanos, cómo comienza esa porción. ¿Cómo es de que vamos avanzando? Ahora, él se preguntaba, me imagino, ¿por qué son así? ¿Por qué la gente son así? ¿Por qué permite Dios que prosperen estas personas? ¿Por qué permite Dios que sucedan así, mis hermanos? ¿Por qué los hijos de Dios sufren dolores, aflicciones, calamidades, desastres, mientras que a veces vemos que los incrédulos todo les va bien? Hermanos, él abre su corazón y comienza a preguntarse todas esas cosas. ¿Dónde está Dios? ¿A dónde queda la justicia de Dios? ¿A dónde se queda esa justicia de Dios, de un bueno que nos salva? Y comienza a abrir su corazón. En el 11 dice, ¿y qué sabe Dios? Pregunta, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras que sus riquezas se multiplican. ¿Qué sucede ahí, mis hermanos? Y tenemos que nosotros ver dónde nosotros estamos, nuestra mirada, hermanos. Es tan real en nuestro caminar con Dios, hermanos, en nuestro caminar, que esas preguntas tal vez han venido en un momento. ¿Por qué la hermana le va bien? ¿Por qué yo veo matrimonios que van funcionando y yo aquí voy avanzando poco a poquito? ¿Por qué mi mamá me dejó? Y todas esas preguntas, si llegaron a nuestra vida en algún momento, hermanos, lo único que están haciendo es dañar nuestro corazón. A Asaf dice que se resbaló, casi me caigo. ¿Por qué? Por yo poner mi egoísmo en esa dirección.
Es una área, mis hermanos, cuando nosotros, casi, la manera que comienza, dice, si Dios, dice, en verdad Dios es bueno con Israel, dice, pero en cuanto a mí, casi yo me resbalaba. ¿Por qué? Porque su corazón comenzó a poner la mirada en el lugar inadecuado. Hermanos, lo vivimos todos los días. Ustedes van a la calle, en el trabajo, con las personas cercas que tenemos, con nuestros familiares. Vean lo que ellos decían. Hermanos, esto es tan real. A este personaje le sucedió y es tan hermoso ver cómo comienza diciendo. Imagínense, hermanos, las palabras que usa. Estos panzones, barrigones, ¿por qué, canijo, les va bien? Porque a ellos prosperan. Y hermanos, hay veces nosotros tenemos que reflejar hoy en este día dónde estamos delante de la presencia de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra devoción? A lo mejor, porque mi amiga le está yendo bien, porque la mamá le está yendo bien. No, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. Y hermanos, es tan real, imagínense la manera que lo describe y usted está avanzando. Imagínense, muchos que no han dado ese paso de fe, de decir, yo voy a servirle a Dios y a lo mejor ha estado estancado por mucho tiempo ahí en esa área. ¿Por qué? Porque la hermana tal vez hace bien, porque el hermano predica bien, tal vez yo no voy a llegar ahí. Hermanos, pongamos la mirada en Cristo Jesús. Hermanos, cuando ponemos nuestros ojos en Él, no en lo que está sucediendo, en la hermana, el hermano, que el vecino, que el presidente. Usted agárrese de Jesús, hermanos. Esto fue tan real. Usted está hablando de un músico, hermanos, de una área que él estaba desenvolviendo, que ya David lo escoge y le dice, hey, y comienza él a desviarse. Es tan hermoso, mis hermanos, para nosotros cómo debemos de caminar. Cómo nosotros debemos de ver la manera de seguir avanzando, hermanos. Si en algún momento el Espíritu Santo hoy nos está hablando, ¿por qué le pasa eso a él? ¿Por qué él sí? Y yo aquí tratando de, echándole ganas. ¿Por qué? Hermanos, algo no está bien en nuestro corazón. Él abre su corazón completamente y dice, pero yo poquito y me resbalo, poquito y andaba yo un poquito fallando. ¿Por qué? Porque puse la mirada en estas personas. Ahora, del otro lado, si lo vemos desde la otra perspectiva, es algo que lo vemos especialmente en nuestros países, hermanos. Usted va, hermanos, yo para que estoy hablando con la pared. Hermanos, ahora ha sucedido esas cosas que entran estos amigos a cobrar que hasta las tienditas de nuestros vecindarios, hermanos. No, ¿qué está pasando, hermanos? Ya no quieren trabajar, ya no quieren ganarse, ir a cultivar, ya más quieren llegar y agarrar y quitarle ahí a los del pueblo, a los viejitos, lo que están, ya quieren hacer eso. Hermanos, la palabra de Dios nos lo enseña. Es tan hermoso, mis hermanos, cuando Él abre su corazón y dice, yo desviando. Es tan real, hermanos, que nosotros tenemos que ver el espejo del día de hoy, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Cómo nosotros estamos delante de Él. No de la iglesia. No nos dice delante de todo el pueblo, de toda la iglesia. No. ¿Delante de quién? De mi Salvador. Del Rey de Reyes. De aquel que murió en esa cruz por usted y por mí. Cuando vemos de esa manera la palabra de Dios, mis hermanos, es tan hermoso poder seguir avanzando. Ahora, en los siguientes pasajes, del 15 al 20, subráyele ahí, vamos a ver cómo la atención de Asaf, cómo cambia, mis hermanos, completamente. La crisis, la manera que él se encontraba. Imagínense ustedes teniendo esa oración, mis hermanos. Y para algunos de nosotros hemos tenido oraciones así. Señor, yo estoy orando, yo estoy pidiendo para que salga adelante. Y hay veces nos desconectan de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Estamos tan enfocados en la otra área. Es que mi amiga va avanzando en la escuela, le va bien. Y yo, Padre, aquí estoy, no tengo, hermanos. Enfoquémonos en Él y Él nos va a abrir las puertas, hermanos. No nos distraigamos en lo del vecino, lo que hace el otro. Enfoquémonos en Él,
Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que Él nos va a dar la dirección. Ahora, en los versículos del 15 al 20, vamos a ver cómo Él salió de esa tentación. Era una tentación que tenía en su corazón. ¿Por qué esto? ¿Por qué ellos? ¿Por qué les van así? Había una tentación en su corazón. Y del versículo del 15 al 20 vamos a ver cómo sale toda esa tentación que él tenía. Él necesitaba una respuesta. Muchos de nosotros necesitamos respuestas. Señor, ¿por qué estas cosas? No alcanzo a entender, Señor. ¿Por qué suceden? También cuando él pide cuando él empieza a pedir esa respuesta, algo llega a su vida también, hermanos. Paz. Comienza diciendo, a cuestionar, ¿por qué allá? ¿Por qué acá? ¿Por qué acá? Pero del 15 al 20 empieza su corazón a llenarse de paz. Y es algo, una conversación que tiene él y el Padre. Es algo que nosotros tenemos que tener también, usted y Jesús. Una conversación. Señor, aquí hoy yo me encuentro. A lo mejor mi mirada se ha ido para allá, a lo mejor mi mirada se ha ido para acá, pero yo quiero estar bien delante de usted. Del 15 al 20 comienza diciendo esto. Dice, si yo realmente hubiera hablado con quién, de esta manera, habría sido un traidor a su pueblo. El 16 dice, traté de entender por los malvados que prosperaban, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré, ¿en dónde? En el santuario, ¿con quién? Oh Dios, y por fin entendí el destino de quién. Hay un momento, mis hermanos. Yo le comentaba esta mañana en el grupo de varones en la escuela bíblica, que nosotros necesitamos tener un tiempo devocional a solas con Dios, mis hermanos. Yo no sé cómo ha sido, hablamos un poquito acerca del crecimiento, de cómo varones vamos avanzando. Y yo le comentaba a los hermanos, si yo no tengo ese tiempo de intimidad a solas, hermanos, con Dios, es difícil caminar en esta vida. A él le sucedió. Él entró ese orgullo en su corazón de decir, hey, pero ¿por qué él le va bien? ¿Qué está pasando, Señor? Pues si yo acá estoy echándole todas las ganas, ¿y por qué? Cuando usted pasa el tiempo de intimidad a solas con Dios, hermanos, Dios arregla nuestras vidas. Podemos dejar todo eso ahí y realmente nosotros seguir caminando al llamado que Dios tiene para nosotros. Dice, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por lo que los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino ¿qué? Y a veces que se deslicen por su principio hacia la ruina. Hermanos, y ustedes y yo nos estamos preocupando. Hermanos, Dios se va a encargar. Miren cómo nosotros hay veces nos salimos, hermanos. Dios tiene el control, hermanos. Vean cómo el 19 dice, al instante que quedan destruidos, totalmente consumidos, ¿por qué? Por sus terrores. Cuando te levante, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Hermanos, qué precioso recordatorio este día. Si hay algo que nos está distrayendo, si hay algo que nosotros estamos poniendo nuestra mirada, Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él. Hermanos, no hay nada que se le va a escapar a Dios de esta tierra. Nada, mis hermanos, absolutamente nada se va a escapar. Pero hermanos, nuestra devoción, nosotros no estamos escuchando esta porción, hermanos. Si nuestra mirada se ha salido, si la manera que venimos caminando ha entrado nuestro corazón en ese campo, hermanos, tenemos que arreglar cuentas con Dios. No se preocupe, ¿por qué él le va a ir? ¿Por qué ella no? No, usted arregle cuentas con Dios, hermanos, porque Él se va a encargar de esas cosas.
Él se va a encargar de esas cosas. Si alguien, hermanos, ha venido y nos ha hecho mal, no se preocupe. Usted esté bien con papá. Usted gócese delante de la presencia. Si alguien ha venido, mis hermanos, a hacer daño, hermanos, no se preocupe. Dios se va a encargar. La Biblia lo dice. No es que nosotros digamos, hey, cárgale la mano. No, hermanos. Dios se va a encargar de todas las cosas con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él, mis hermanos. Ahora, en los próximos versículos vemos el provecho que saca Él abriendo su corazón. Era algo real, algo que ustedes y yo estamos lidiando hoy en este día, ¿verdad? Que ahí estamos con nuestra mente pensando y a ver si sí o no. Hasta ahorita, hasta estos pasajes, el Señor nos deja saber, hey, tranquila Norma, yo me voy a encargar, no te preocupes. Tranquilo Christopher, hey, mira, yo sé lo que estoy haciendo, déjame a mí hacerlo. Tú enfócate en lo que yo te estoy mandando. Hermanos, es tan hermoso. Ahora, ¿cuál fue el beneficio? Vamos a ver los últimos versículos, como el beneficio que Él abre su corazón. Número 1, ay, Él batalló, ¿verdad? La dura lucha, Señor, pero ¿por qué? Yo no entiendo. El beneficio viene en los últimos cuando abren el corazón. Hermanos, cuando nosotros somos honestos delante de Dios. Imagínense, hermanos, escribir con transparencia. Yo batallé. Hermanos, ustedes y yo queremos llegar y lo estamos viendo de la palabra que abre su corazón con honestidad. Y hermanos, debe de hablar bastante a nuestro corazón, hermanos. Mucha gente quiere así todo de risa y ya todo está bien. Y Él expresando su corazón. Yo casi me resbalaba, casi cometía un error. Y es tan hermoso el beneficio cuando ustedes y yo, hermanos, somos honestos delante de Dios. De decir, Señor, yo tal vez cometí un error aquí en esta área. El beneficio cuando abrimos nuestro corazón, hermanos, y no solamente tomamos la palabra de Dios como que, ahí va, más o menos, Señor, yo ya llegué a la iglesia, yo ya pude llegar ahí hoy en este día. No, cuando usted y yo analizamos, hermanos, la palabra de Dios y le tomamos respeto y Señor, este mensaje era para mí, ahora yo entiendo que tal vez mis ojitos estaban un poquito, cuando abren su corazón. Hermanos, imagínense uno de ustedes que podamos abrir nuestro corazón a ese nivel. Yo se los voy a traer más cerca para que me entiendan. Ay, Señor, mira a esta señora que está aquí en el trabajo, ni quiere lavar los trastes y uno empieza a quejarse. Ay, y ya quiere desgreñarla, ya quiere aventarla para afuera. Uy, hermanos. Usted imagínense, hermanos, nosotros abriendo nuestro corazón así. Pero es que la hermana viene con una cara, Señor, que no sé. Y el amigo ni me quiere pagar. Hermanos, vean todo. Él, imagínense que hasta habla de panzones, hermanos. Y si nos hemos salido, hermanos, en algún momento, nuestra mirada de confiar en Él, tenemos que ser honestos de lo que estamos leyendo, hermanos. En los próximos, cuando somos honestos, cuando damos nosotros ese paso de fe, de ser honestos, acuérdese de esto, hermanos, no delante de alguien, no delante de la iglesia, no delante del hermano, usted delante de Dios y decir, Señor, yo sé, Él lo hizo, hermanos, Él abrió su corazón completamente, que usted y yo podemos seguir leyendo esas porciones. Ahora, del 21, ¿cuál fue el beneficio que Él abre su corazón? Miren, ustedes y yo podemos hacer lo mismo, cerrar nuestro corazón, tranquilo, Señor, pues yo ya fui, ya cumplí con la iglesia, pero hermanos, vamos a estar en un lugar no correcto. La Biblia nos lo dice, Él andaba ahí, de ese lado. Del 21, fíjense cómo dice, termina diciendo, dice, entonces me di cuenta de ¿qué? Que mi corazón se llenó de amargura, hermanos. Me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba, ¿dónde?
Ay, hermanos. Esto es tan real, hermanos. Si algo está inquietando nuestro corazón, nuestra relación con papá, y estamos distraídos, hermanos, yo no le estoy pidiendo que sea honesto conmigo. Yo no tengo nada que ver, hermanos. Usted sea honesto con Dios. Al nivel que Él dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio y ¿qué? Ignorante, paisa. Qué tremendo. Sin entendimiento. Dice, sin embargo, todavía, ¿qué dice? Te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino, ¿qué? Glorioso. Para que eso suceda, mis hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón a Él. A nadie más, hermanos. No porque tiene la esposa ahí, no. No porque tiene a la amiga ahí, a la hija, no, hermanos. Usted abra su corazón a Él y arregle cuentas con Él, hermanos. Nadie más, mis hermanos. Entre nosotros podemos engañar. Usted va a decir, pastor, está loco, él ni sabe yo lo que he hecho. Está bien, pero yo le voy a decir, Dios sí sabe, hermanos. Dios sí sabe dónde cada uno de nosotros hemos estado. Ahora, el 25 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa. ¿En dónde? En la tierra. Tan hermoso, dice. Puede fallarte la salud y debilitar mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío. ¿Y para cuándo? Para siempre, hermanos. Pero eso sucede, mis hermanos, cuando ustedes y yo abrimos nuestro corazón. Es tan real la palabra de Dios, mis hermanos, cuando abrimos nuestro corazón. Ahora, el 27 dice, los que lo abandonen parecerán porque los destruye a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Así al Señor, soberano, mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Hermanos, cuando abrimos nuestro corazón, usted podrá salir de este lugar, hablar con sus primos, con sus vecinos, con sus hijitos, de las maravillas que Dios hace. Él venía con esa lucha adentro. Él entró con ese, imagínense, sirviendo, hermanos. Y su corazón se desvió, su vista se desvió, tomó otra dirección, hermanos. Y es algo que Él abre su corazón, y la manera que lo abre es para que nosotros reflejemos, hermanos, dónde estamos en la palabra de Dios. Dónde nosotros estamos realmente delante de la palabra de Dios. No delante de alguien, pero delante de la palabra de Dios. Cuando Él comienza a hablar esas palabras de intimidad, mis hermanos, cuando Él comienza a decir, tu corazón se transforma a decir, ahora yo comienzo a entender de que usted es el dueño de mi vida. Pero usted tiene que abrir su corazón, hermanos. No tiene que decírmelo a mí, no tiene que decirlo a la iglesia, usted tiene que abrir su corazón. En el 28 termina diciendo, en cuanto a mí, hermanos, miren, vean el cambio. Comienza él diciendo, pero es que mira, hasta con familiares de nosotros, hermanos. Pero mira cómo le va a ellos, mis familias. Sí, me están diciendo, me están dice, y yo aquí estoy tratando de echarle, y ellos hasta en avión. Es tan real, hermanos, esto. Y yo aquí estoy tratando de llegar a la iglesia, estoy tratando de ser fiel con mi esposa, estoy tratando de ser una buena esposa. Señor, ¿qué está pasando? Y me encanta porque después, en cuanto a mí, cambia su perspectiva. Primero comienza él diciendo, toda esta bola de locos por allá les va bien, y yo aquí, Señor, ¿qué está pasando? Y fíjense el cambio que hace al último. En cuanto a mí, y qué es bueno que estar, ¿dónde? Cerca de Dios.
hice al Señor soberano mi refugio. Quita los ojos de los otros panzones, barrigones, y los pone ¿dónde? En Cristo Jesús. Tal vez tenemos que poner nuestra mirada ahí, hermanos. Tal vez nuestra mirada tiene que cambiar. Dice, y a todos les contaré las maravillas que haces. Ahora, pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a terminar de esta manera. Salmo 63. Fíjense lo que dice. Salmo 63. Cuando cambia nuestra perspectiva, mis hermanos, cuando cambia nuestra perspectiva de nuestro corazón, de nosotros reconocer de que Dios tiene el control de nuestras vidas, fíjense lo que dice. Salmo 63, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, oh Dios, ¿tú eres quién? Tú eres mi Dios. Hermanos, márquelo con un lapicito. Subrayelo. Escríbalo, porque cambia, ya no se ve más acerca, ya no está diciendo ahí, oh, yo Christopher, yo hago todo, yo voy a avanzar, yo voy a hacer todo esto aquí. No, esto nos ayuda, mis hermanos, la palabra de Dios para guiar nuestras vidas. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario, dice. He contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. Padre Santo, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces porque ¿qué dice? Ay, banquete, hermanos. Te alabaré, ¿con qué? Con cánticos de alegría. Vean cómo cambia el corazón, hermanos. Pero usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón a Él esta mañana, mis hermanos. Ahora, el 6 dice, recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Subraye esto, mis hermanos, por favor. Lo vamos a necesitar en la semana, en los días. Como eres mi ayudador. En el versículo 7, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme, acabarán ¿qué? Arruinados, descansarán en las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán ¿qué? Silencio. Y Padre Santo, hermanos, qué precioso. Ay, Señor. Vaya, Hebreos 13. Hebreos 13, mis hermanos. Hebreos 13. Fíjenselo para la congregación. Lo que les di, el Salmo 63, era individual para usted. Para nosotros como iglesia, como congregación, mis hermanos. Hebreos 13. Fíjense cómo comienza diciendo, como para Hebreos 13, mis hermanos. Tenemos que llevarlo hoy en este día. Hebreos 13, versículo 1 dice, sigan amándose ¿qué? Los unos a otros como ¿qué? Como hermanos. No olviden de brindar la hospitalidad a los desconocidos. Hermanos, tengo que tocar esto. No, que no los conocemos, nos decimos, oh, está bien, váyanse, lárguense, sigan su camino. No, la Biblia no nos dice eso, hermanos. Aunque usted no lo conoce, aunque usted no sabe absolutamente nada de esa persona, tenemos que, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Hermano, la Biblia nos lo está pidiendo. Esa es la iglesia. Es tan hermoso, dice, sigan amándose los unos a los otros como hermanos. No se olviden de brindar la hospitalidad a los desconocidos. Hermanos, que nunca brindemos solamente a los que conocen.
Hermanos, afuera hay gente que está esperando escuchar el verdadero evangelio. No solamente a los que conocen. Dice, porque algunos que lo han hecho, dice, han hospedado ángeles sin darse cuenta, dice. Acuérdese de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran la carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio. A los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. En el 5, hermanos, termina diciendo esto: no amen al dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te voy a abandonar. Gracias, Señor. Ay, hermanos, dice: nunca te voy a abandonar. Es tan hermoso, mis hermanos, ver cómo sigue. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Acuérdese de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya sido el resultado de la vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Oh, bendito sea su nombre, hermano. Por eso hoy estamos agradecidos delante de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Y le dicen: gracias, Señor.